Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy hablaremos del proceso de regulación de las empresas de crédito por parte del Banco Central del Paraguay. Nos acompañan el presidente de Crecer, el ingeniero Max Rejalaga, y luego estará con nosotros Orlando Girardoni, referente del mismo gremio. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa, está con nosotros el ingeniero Max Rejalaga, presidente de la Cámara de Empresas Crediticias. Buenas noches, Max, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Estefan. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Max, hablábamos en algún programa meses pasados donde hablábamos de las primeras normativas que estaba dictando el Banco Central del Paraguay para establecer ciertos criterios de regulación al sector de casas de crédito, de empresas de crédito. Tengo entendido que iniciaron un trabajo conjunto, un muy buen acercamiento con el Banco Central y la semana pasada se resuelve una prórroga de una resolución que entraría a regir en estos días, ¿verdad? Si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, bueno, en realidad esa es la resolución número 30 del BCP, ¿verdad? Que afortunadamente, digamos, dentro de lo que es la superintendencia de bancos, que es con la cual se mantiene, digamos, en forma más directa la relación, ellos supieron entender la problemática que generaba dicha resolución, fundamentalmente, Estefan, porque, digamos, dentro de Crecer existen 44 empresas asociadas a Crecer. Hoy están registradas en el BCP 111 casas de crédito. Y lo que vemos es que, digamos, la gran mayoría de ellas no estaban preparadas, digamos, para atender a lo que decía esa resolución. Y en ese sentido, digamos, con mucho tino, a recomendación de la Superintendencia de Bancos, digamos, el directorio del Banco Central, digamos, resolvió prorrogar la entrada en vigencia de esa resolución que debería empezar a regir a partir del 1 de septiembre, y se da una prórroga, y entonces desde el 1 de abril del año 2023, ahí sí efectivamente esa resolución ya estará en vigencia, lo que nos da el tiempo, creo yo, prudencial para prepararnos, ¿verdad? De cualquier manera seguimos en contacto tanto con la superintendencia como con nuestros asociados para iniciar ese trabajo, ¿verdad? Porque acá es muy importante también mencionar que dicha resolución, digamos, fue promulgada sin que haya tenido participación el gremio. Y, digamos, eso es como una lección aprendida también, esa, Estefan, de que, digamos, quitar una resolución sin que el afectado participe de la misma es muchas veces bastante complicado, ¿verdad? Yo creo que el Banco Central lo entendió así, Max, porque hubo un eco favorable. Entiendo que hubo una gestión de la Comisión Directiva de Crecer encabezada por vos para gestionar esta prórroga, y hubo un intercambio de notas, hubo reuniones, y entiendo que hubo un eco favorable, por eso estamos teniendo esta prórroga hoy en día, ¿verdad? Así mismo, es así mismo. Vos sabés que, o sea, es la primera vez también, digamos, hay que decirlo, de que somos todos novatos en esto, tanto nosotros como la propia superintendencia, ¿verdad? Es la primera vez, digamos, que desde la banca matriz se atiende a lo que sean las casas de crédito o otorgantes de crédito dinerario, como a ellos les gusta llamar, ¿verdad? Es importante acá ese acercamiento, y bueno, creo que todos fuimos aprendiendo en este tiempo. Y otra cosa muy importante para nosotros también fue la contratación de una consultora internacional, una consultora inglesa, ¿verdad? Que, digamos, nosotros hemos contratado a la filial uruguaya, porque existen muchas similitudes entre Uruguay y Paraguay, y ellos ya han pasado por esta experiencia. Entonces nosotros optamos por la contratación de esa consultora, y bueno, hoy estamos ya trabajando en conjunto con la superintendencia. Justamente el lunes pasado se entregó la primera parte del trabajo de esta consultora, que habla de la caracterización del mercado justamente de las otorgantes de crédito dinerario. Acá por el programa pasaron varios referentes del sector de empresas de crédito y también de otros sectores que
siempre hacen muy buena referencia al sistema financiero uruguayo, ¿verdad? Y al proceso que tuvo el BCU, que el Banco Central Uruguayo, con las empresas de créditos uruguayas, y que fue muy positivo, ¿verdad? Hoy en día ese sector allá está regulado. Entiendo que también que el Banco Central Paraguayo mira con buenos ojos a ese proceso que tuvo el Banco Central Uruguayo, y con buen tino el crecer contrata a una empresa uruguaya, ¿verdad? Y están trabajando, Max, con Grant Thornton en la empresa, están trabajando con ellos, están afilando detalles. Es así, es así. La primera parte de ese trabajo, como te comenté, ya fue presentada a la superintendencia, y la semana que viene, ya en forma presencial, digamos, tendremos otra reunión de trabajo con la superintendencia, en la cual de alguna u otra forma estamos dando respuesta a la resolución 30. Pues, la resolución 30 también es importante, Estefan, porque en su artículo 6, básicamente en su inciso G, donde se habla de los costos, ¿verdad? Sí. Digamos, permite o invita a las otorgantes de crédito a decir básicamente, bueno, estos costos, digamos, dentro de mi proceso de otorgamiento de crédito yo lo estoy teniendo, y no lo tienen bancos y financieras. Y bueno, en esa etapa estamos, y bueno, el día martes justamente tenemos una reunión de trabajo importante con la superintendencia, ¿verdad? La experiencia uruguaya es muy buena en ese sentido. Fue el motivo por el cual se contrató esta consultora, ¿verdad? Y el Uruguay, creo que hábilmente ellos tuvieron la capacidad de saber segmentar los rubros, digamos, cuál es el tipo de empresa que está otorgando el crédito, y fundamentalmente, digamos, hacer una buena caracterización en lo que es las tasas de crédito. Los límites son totalmente diferentes, existen diferentes tipos de categorías, no como en nuestro caso, que tenemos una tasa tope usuraria y bueno, hasta ahí llegamos todos. Claro, esa tasa que rige a todos los actores del sistema financiero, ¿verdad? Así mismo. Decías, Max, también la primera experiencia es un tema importante para la superintendencia de bancos, ¿verdad? Es decir, hay un chip que ellos tienen que instalar, porque no es que se genera una dependencia exclusiva dentro de la superintendencia de bancos que va a atender a las casas de crédito. No es que se crea una superintendencia de casas de crédito, sino la superintendencia de bancos y financieras que asume una supervisión más. Entendemos que además de ser una carga laboral más pesada para ellos, es instalarse, una misma persona tiene que tener 2, 3 chips al mismo tiempo y trabajar en ese sentido, ¿verdad? Es algo, yo digo, no solo primera experiencia, sino también complejo para ellos. Totalmente, Estefan, y quiero aprovechar tu programa acá y decir que el trabajo que realiza la superintendencia es realmente loable, con una capacidad técnica importante. Lo que sí se nota es que hay una escasez de recursos humanos, ¿verdad? Y sería importante que eso se atienda ahora, justamente hoy que se presentaron los lineamientos del presupuesto general de la nación, de forma de dotarle mayores recursos humanos, fundamentalmente por eso que vos decís, ¿verdad? Nosotros no queremos ser una sobrecarga más del trabajo que hace la superintendencia, y bueno, ojalá, digamos, se le dote de todos los recursos humanos, sobre todo, de tal forma a que, digamos, también esa relación que se tiene con la superintendencia pueda dar resultados más rápido, ¿verdad? Porque realmente ellos tienen un volumen importante de trabajo. ¿Te parece, Max, que el tiempo de prórroga concedido es suficiente? ¿Te parece que están un poco ajustados? ¿Cuál es la percepción que hay dentro del gremio en ese sentido? Mira, lo que nosotros habíamos pedido era un plazo un poco mayor, ¿verdad? Yo creo que sí se pueden hacer los cambios, sobre todo los cambios a partir, digamos, de lo que es nuestra responsabilidad. En ese sentido, yo sí te digo que nosotros ya empezamos ese trabajo, ¿verdad? De tal manera a facilitar todas las herramientas para los socios de crecer, de atender esos requerimientos, ¿verdad? Lo que sí te vuelvo a recalcar es que me preocupa un poco es la superintendencia, ¿verdad? Porque realmente, digamos, existen pocos recursos humanos disponibles para atender a toda una nueva problemática, sobre todo entendiendo que nosotros vamos a necesitar mucho el apoyo de ellos en esta instancia de arranque, ¿verdad? Siempre el arranque requiere a alguien que te lleve como de la mano, ¿verdad? Sobre todo porque no tenemos experiencia en este tipo de supervisiones, ¿verdad?
Sin embargo, la predisposición de la máxima autoridad y de los diferentes directores con los cuales venimos hablando es altamente positiva, Estefan. Hay recursos técnicos muy, muy importantes en el Banco Central, no lo podemos negar, yo también he participado en varias charlas y varios intercambios de criterios con ellos, pero coincido contigo que es una carga un poco pesada para ellos salir a regular un sector y por sobre todo teniendo en cuenta la especificación de este sector, un sector con un modelo de negocios muy distinto al de las entidades financieras, los bancos financieras, y es como que hay que aprender en conjunto. No es que hay una fórmula ya de parte de la superintendencia de bancos, tampoco el sector lo tiene, entonces como que hay que construir juntos la regulación, ¿verdad? Y eso es un tema que va a llevar su tiempo a mi criterio. Es así mismo, Estefan, ¿verdad? Y como vos bien lo señalabas, ¿verdad? Ese mismo recurso humano que atiende a diferentes tipos de instituciones tiene que tener la capacidad suficiente de cambiar el chip, ¿verdad? Claro, cuando está atendiendo a un banco o a una otorgante de crédito. Me imagino un funcionario de la superintendencia de bancos que tenga que atender de 9 a 11 de la mañana una cuestión X de una entidad financiera y después se tiene que quitar el chip y atender una cuestión X de una empresa de crédito, ¿verdad? Entonces, es una cuestión compleja, no imposible, pero compleja. No, yo creo que desde el punto de vista técnico, yo estoy seguro que se va a poder por la gran capacidad que existe en sus recursos humanos. Pero por el punto de vista tiempo, sí, yo creo que va a ser bastante complicado para esos recursos humanos existentes hoy atender a los diferentes tipos de instituciones. Max, recordame, Crecer hoy en día, ¿cuántos asociados tiene? 44. 44. Y se dice que representa aproximadamente el 80, si no el 90% del volumen en materia de cartera en el sistema financiero de este sector de la economía. Así mismo es. Justamente una de las partes del trabajo que realizó Grant Thornton fue, digamos, bajar de las empresas inscritas en el registro del BCP y hacer esa comparación, ¿verdad? En materia de cantidad, digamos, de empresas inscritas representamos el 39%, pero sin embargo en materia de volumen, digamos, de cartera, hoy representamos más del 80% de la cartera. Importantísimo. Vamos a un primer corte, Max. A la vuelta quiero tocar un poco contigo cuestiones sociales que hacen al sector de casas de crédito, que hoy en día, en un momento donde la economía viene un poco complicada y hay ganas al parecer ahí van a haber repuntes. Creo que este sector de la economía se va a volver muy importante en el 2023 y hay medidas que tomar para llegar a esos objetivos. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con nuestro invitado. Max, la teleaudiencia se renueva, ya lo hablamos, este tema que te voy a preguntar ya lo hablamos en varias ocasiones, pero es importante volver a tocarlo. La importancia socioeconómica, el impacto social del sector de empresas de crédito, que siempre se dice atiende a un sector de la población que no fácilmente accede a un crédito en una entidad financiera. ¿Cuál es el volumen en materia de cartera de clientes? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Tienen algún número ya aproximado? Bueno, te agradezco la pregunta, Estefan, porque a pesar de, digamos, que la teleaudiencia se renueva, nunca pudimos responder esa pregunta a ciencia cierta, ¿verdad? Hoy, gracias al trabajo de esta consultora internacional, lo primero es que nosotros sabemos que las otorgantes de crédito dinerario, ¿verdad?, representan el 1.6% en cartera a nivel sistema, ¿verdad? Con eso, desde todo punto de vista, podemos desvirtuar cualquier insinuación de que eso pueda generar algún tipo de riesgo sistémico, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de ese 1.6% en cartera, representan más del casi el 11% a nivel de cantidad de clientes, ¿verdad? Entonces hoy nosotros hablamos de que las casas de crédito atienden a más de 250.000 personas, ¿verdad? Entonces si vos haces esa simple multiplicación por 4, ¿verdad?, vos te das cuenta que casi 1 millón de personas están siendo
digamos, favorecidas por ese crédito que da una casa de crédito, ¿verdad?, a un tipo de cliente que es diferente en su gran mayoría a la de bancos y financieras. Por eso es que tiene un rol social muy, muy importante, ¿verdad? Porque, digamos, por las propias condiciones y las reglamentaciones que están establecidas hoy para bancos y financieras, difícilmente un vendedor ambulante o una persona que todavía no tiene un récord financiero puede acceder a un tipo de crédito en estas instituciones. Sin embargo, en una casa de crédito eso sí es posible, ¿verdad? Por eso que muchas veces nosotros queremos decir de que a través de las casas de crédito y las cooperativas es que se genera realmente la verdadera inclusión financiera, ¿verdad? Porque es ese primer paso, esa primera relación en la cual un joven o un microempresario, digamos, accede a un crédito, y a través de eso, Estefan, se va creando el récord, ¿verdad? El récord es muy importante porque a medida que una microempresa tiene su primer crédito, su segundo crédito, su tercer crédito, genera su historial, y a partir de ahí, digamos, puede pasar a obtener un crédito, ya sea en una financiera o inclusive en un propio banco, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos mucho hoy en día ese tipo de cliente que hoy no está atendido, ¿verdad? Entonces, es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, el trabajo es arduo, pero, digamos, genera grandes satisfacciones también, no solamente desde el punto de vista empresarial, ¿verdad?, sino como función social es muy importante para el país. La atención a ese sector de la economía, la importancia se notó en pandemia, porque recordemos que en pandemia teníamos un fenómeno, Max, donde había mucha liquidez en los bancos, sí, pero también había cierta animadversión, temor a prestar por una cuestión de riesgo, ¿verdad? Entonces teníamos que la informalidad saltó a la luz. Entonces, mucha gente se quedó sin asistencia crediticia, y recordemos ahí un tema muy importante, la herramienta Fisalco. Recordemos que en ese momento la AFD selecciona a cooperativas y casas de crédito para digamos, llegar a un sector de la población que estaba sin acceso al crédito, ¿verdad? Y es un tema que yo creo que hoy tienen que notarlo el Banco Central en su proceso de regulación. Bueno, yo creo que sin duda ellos lo están notando, Estefan, y ese producto en particular que, digamos, llegó al microempresario en tiempos de pandemia a través de los recursos que otorgó a las casas de crédito la AFD, fue una tremenda experiencia, ¿verdad? Y ahí yo te puedo hablar desde mi punto de vista personal, ¿verdad? En mi empresa nosotros no dábamos créditos a microempresarios, nos focalizábamos fundamentalmente a todo lo que era consumo, ¿verdad? Sin embargo, esa experiencia fue tan enriquecedora, ¿verdad? Que hoy, digamos, es uno de nuestros principales productos ya con recursos propios, digamos, atender a microempresarios. Y te cuento más, Estefan, en pandemia, créditos a microempresarios Fisalco, dentro de lo que es nuestra cartera de clientes, es la que tiene la menor mora de todas. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Para ustedes, al menos la experiencia de tu empresa, Max, fue un foco nuevo de negocios que se volvió importante, por eso a lo mejor están creciendo, digamos, las colocaciones en ese sector, y a su vez apetecible, ¿verdad? Porque con una mora baja, ¿verdad? Entonces, importante. Así es, y es importante también señalar que probablemente nosotros no hubiésemos atendido ese tipo de cliente si no hubiésemos tenido esos fondos de la AFD. O sea, acá es que la experiencia se hace más enriquecedora, y ahí es donde vos podés ver cómo puede trabajar el sector público y privado, ¿verdad? Cuando existe una sinergia y cuando se hacen bien las cosas y digamos todo está bien establecido. El trabajo que hizo la AFD fue tremendo, ¿verdad? Fue ampliamente exitosa todo el proceso, ¿verdad? Desde la determinación misma de cuáles eran las empresas que iban a recibir esos recursos, cómo se iba a dar esos recursos, ¿verdad? Tal vez, digamos, para nosotros la tasa tope
nos colocaron no haya sido la más importante, pero a nosotros nos sirvió muchísimo la experiencia, ¿verdad? O sea, fundamentalmente desde el caso particular de mi empresa, eso es lo que nos dio el expertise necesario para que hoy estemos atendiendo una gran cantidad de microempresarios. Yo creo que hoy está teniendo su fruto ese buen relacionamiento entre el sector público y privado, por eso que hoy se ve un acercamiento muy saludable entre el gremio Crecer, Superintendencia de Bancos, Banco Central. Ellos entendieron la problemática y la necesidad de una prórroga y la concedieron, y yo creo que se está generando una buena sinergia y es lo importante, ¿verdad? No generar reglamentaciones o regulaciones que golpeen al sector al punto de complicar cualquier tipo de avance del mismo, ¿verdad? Max, comentame qué quedan los próximos meses. Están con Grant Thornton, esta empresa viene a Paraguay, estos consultores vienen. Ya te pedí que podamos tenerla acá en el programa también. Claro que sí. Y los pasos a seguir, los pasos ahora para que conozca un poco la teleaudiencia. Este programa también muy visto, ¿verdad? Por gente del sector financiero. Bueno, digamos acá el primer paso se lo damos el día martes, ¿verdad? Con la presentación del estudio que hizo la consultora a los técnicos de la superintendencia de bancos, ¿verdad? Ya hay un equipo técnico conformado por parte de Crecer, que va a trabajar posteriormente con los técnicos de la superintendencia, digamos, para consensuar y dar respuesta, ¿verdad? a lo que planteaba la resolución 30 en su inciso G, ¿verdad? Y a partir de ahí crear una nueva relación y una nueva diferenciación fundamentalmente para que ellos entiendan que nosotros somos bastante diferentes a lo que son bancos y financieras, ¿verdad? Y esa relación ese chip estamos tratando de instalar en diferentes instituciones públicas, Estefan. Hace como 2 semanas también tuvimos la misma presentación con el ministro de Hacienda, ¿verdad? Que fue tremendamente importante para que y también va a ser muy importante que la ciudadanía también entienda, ¿verdad? Cómo es una casa de crédito, cómo funciona, ¿verdad? Una cosa muy importante es que no todo el mundo sabe es, digamos, que en una casa de crédito, una de las principales diferencias de una casa de crédito, ya sea para una financiera, cooperativa o contra el propio banco, es que las casas de crédito no captan recursos. Entonces, ese es un elemento principal que marca la diferencia en cómo funciona el negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una casa de crédito tiene que salir, digamos, a prestar del sistema financiero recursos o a través de sus propios capitales o a través de financiamiento vía la bolsa de valores, con acciones preferidas, acciones nominales, etcétera, ¿verdad? Pero eso es un factor determinante a la hora de evaluar los costos, ¿verdad? Así como todo lo que atañe a lo que es atender a un tipo de cliente que no está acostumbrado a operar en el sistema financiero. De hecho, la gran mayoría de ellos ni siquiera están bancarizados, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia importante y ese es el gran desafío, ¿verdad? Explicarle a los técnicos de la superintendencia cómo funciona una casa de crédito, cuál es el modelo de negocio de las casas de crédito, porque es un modelo que ellos nunca vieron, ¿verdad? Ellos nunca fiscalizaron, nunca tuvieron ese relacionamiento con las casas de crédito y bueno, ahora estamos dando eso y va a ser muy importante y por eso va a ser muy importante que digamos que esta consultora participe de tu programa y sepa explicar mejor cómo funciona el mundo de las casas de crédito. Vamos a preparar un programa especial para la gente de Grant Thornton y como decías, no solo el modelo de negocio debe terminar entendiendo el técnico del ente regulador, sino también, Max, el impacto social de las empresas de crédito, ¿verdad? Y diste, en resumen, antes de cerrar este bloque, diste 2-3 puntos muy importantes y rescato el tema de que la incidencia en el sistema de este sector, estamos hablando de 1.6, y ahí se desvirtúa por completo cualquier probabilidad de riesgo sistémico. Totalmente. Y luego el tema de los 250.000 clientes que hoy en día operan en el mercado financiero con las casas de crédito, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un impacto social muy importante. Y rescato esos datos que
no lo teníamos en ocasiones anteriores y entiendo que son reflejo ahora ya de este primer trabajo que lo están haciendo con Grant Thornton. Y te pido, Max, para cerrar este bloque, un mensaje a los socios de Crecer, a los 44 socios, ¿verdad? En lo que tenga que ver con este tema de la prórroga. Yo sé que ya le habrás informado, pero Sí. para que conozcan un poco cuáles son los pasos a seguir. Sí. Antes de eso, Esteban, me gustaría aportar unos datos más, Sí. ¿verdad? Dentro de lo que es, digamos, aporta al fisco, el sistema financiero tiene a 49 actores, por así decirlo, ¿verdad? Entre los 500 mayores aportantes al fisco. Sí. 9 son casas de crédito. Un dato muy importante. No es un número menor, ¿verdad? Entonces, también, digamos, hay un aporte importante ahí a todo lo que atañe al fisco, ¿verdad? No, con respecto a los socios de Crecer, es que ellos saben que nosotros estamos trabajando, digamos, el primer paso fue conseguir la prórroga, ahí fue fundamental el trabajo que realizó el equipo técnico que está conformado por 7 empresas, 7 representantes que hicieron un trabajo excelente realmente. La comisión directiva que acompañó bastante esto a través de diferentes notas y reuniones, como vos bien lo señalaste. Y bueno, ahora viene el gran desafío, digamos, de adecuarnos a esa normativa, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que la misma es necesaria, ¿verdad? Nosotros queremos, digamos, separarnos de ese tipo de crédito informal que existe y existe mucho en nuestro medio todavía, separarnos bastante de esa economía informal. Y bueno, ahora estamos trabajando en todo lo que sea la elaboración de manuales, ¿verdad? Trabajar mucho también todo lo que sea y capacitar mucho en todo lo que sea esté relacionado al lavado de dinero y diferentes otros aspectos que hacen a que, digamos, también las propias empresas puedan tener un mismo padrón de trabajo, ¿verdad? De tal manera a que, digamos, exista una cuenta única, las contabilidades y una serie de aspectos que hacen a la transparencia, fundamentalmente, que es una de las... bueno, de hecho así se llama la resolución del Banco Central, ¿verdad? Y que es algo fundamental y es importante para la sociedad. Max, muchas gracias, muy valiosos tus aportes como siempre y vamos a seguir en contacto siempre aquí en la puerta abierta del programa y en el programa que viene estamos con la gente de Grant Thornton. No, al contrario, Estefan, muchísimas gracias a vos por darnos la oportunidad de estar aquí y transmitir un poco qué hace el gremio y fundamentalmente cómo trabajan las casas de crédito. Gracias, Max. Muchas gracias. Esta fue la entrevista al presidente de Crecer, Max Rejalaga. En el próximo bloque estará con nosotros Orlando Gilardoni, referente también del sector de empresas de crédito, pero ya un tipo de empresas que tiene a su vez otras especificaciones otra vez diferentes a las que venimos hablando y vamos a hablarlo a la vuelta de la pausa con Orlando Gilardoni. Continuamos el programa hasta ahora con nosotros Orlando Gilardoni. Buenas noches, Orlando, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan, un placer estar en tu programa. Orlando, estuvo con nosotros recién el presidente de Crecer y mencionaba él que después de unos informes de una consultora internacional se reporta que hay algo así como 250,000 clientes que hoy en día se ven beneficiados con la asistencia crediticia del sector de empresas de crédito. Esta capilaridad importante le incluye a varios sectores y varias condiciones de clientes de las casas de crédito. ¿Cómo ves esta importancia de la penetración que tienen las casas de crédito en la economía? Es tremendamente importante, Estefan, porque realmente las casas de crédito y bueno, en particular nuestra institución, ¿verdad?, ataca un sector que prácticamente no es apetecido por los bancos y la financiera, o sea, digamos el sector financiero formal, ¿verdad? Los microcréditos, en nuestro caso particular de nuestra empresa, al despensero, digamos, hasta el informal muchas veces, al macatero, nosotros damos créditos a aquellas personas que tienen un puesto en el mercado 4 o que tienen un puesto en el mercado de abasto, ¿verdad? Obviamente hay toda una tecnología crediticia detrás que lo analiza,
Y la importancia radical justamente está porque los costos de nuestros créditos son muchos menores, porque a quienes le dan crédito a esas personas, los usureros, o sea, Sí. digamos el préstamo informal y las tasas que ellos cobran es ni hablar, o sea, Astronómicas. es astronómica, o sea, no existe ni comparación, ¿verdad? Entonces le estamos dando a esas personas los créditos, entonces obviamente la importancia que tienen las casas de crédito para mí es muy alto, digamos. En pandemia se observó, Orlando, que la informalidad es un flagelo que golpea fuerte a un sector de la economía, a los emprendedores, a los microempresarios. Y esta gente está muy desprotegida en lo que implica asistencia financiera, ¿verdad? Porque hay un gran problema de formalidad que muchas veces es por cuestión de mala fe, pero no siempre es mala fe. A veces hay intención de formalizarse, Ujú. pero la burocracia del Estado para ser formal es algo es transversal, ¿verdad? Sí. Ustedes desde tu empresa y de otras empresas similares a la tuya atienden a ese informal que si tiene ganas de emprender, no tiene otra forma o no tiene otro lugar donde acceder para financiarse. Es así. Sí, es así, Estefan, ¿verdad? Y bueno, la informalidad que también nosotros, o sea, te voy a explicar, en nuestro caso particular, el sector que nosotros atacamos, es como que nosotros le graduamos a ese microempresario, porque en muchos casos, en nuestra experiencia, hemos sacado los informes de los burós de crédito y prácticamente no están dentro del buró porque no solicitan crédito. Y porque nadie les da crédito del sector, un banco, una financiera, bueno, que están estrictamente regulados en qué condición puede otorgar los créditos. Entonces ellos están totalmente desprotegidos, ¿verdad? Y ahí es donde entra esta persona que te dije que va y le da un 100.000 guaraníes a la mañana al mesitero del Mercado 4 y a las 3 o 4 de la tarde va y le tiene que pagar 110.000, por darte un ejemplo así burdo. Entonces estamos hablando de un promedio de 10% por día y eso multiplicado por lo que se tenga que multiplicar, y la tasa anual es altísima, ¿verdad? Entonces, y bueno, en nuestro caso particular estamos analizando una estrategia de educación financiera de tal manera que también vayan graduándose y puedan entrar en el mercado formal, ¿verdad? Con eso no quiero decir que las casas de crédito están en un mercado informal, sino simplemente en la formalidad del sistema tradicional, digamos, Sí. de financieras y bancos, ¿verdad? Y siempre se dijo que haciendo un paralelismo a lo que es la educación, las casas de crédito serían la primaria de los emprendedores o del consumidor de crédito, las financieras serían una especie de secundaria y la universidad sería el banco, ¿verdad? Entonces formamos parte del primer eslabón, este sector forma parte del primer eslabón de la educación financiera que tiene en su vida un emprendedor o una MIPYME o un particular, ¿verdad? Entonces hay actores del sector económico y uno de ellos son las empresas de crédito y cada uno tiene su importancia. Sí, así mismo es. Nosotros estamos bancarizando a la gente. O sea, en realidad nuestro rol en la sociedad es tremendamente importante porque estamos bancarizando a la gente, ¿verdad? O sea, esas personas que hoy no acceden al crédito y bueno, nosotros nos acercamos a ellos y bueno, también requiere obviamente una experiencia, digamos, un know-how detrás de experiencia para otorgar ese crédito, ¿verdad? Pero sí estamos en ese proceso y también nuestros créditos son créditos muy pequeños, ¿verdad? Que van en nuestro caso de 1 a 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Y que también empezamos con 1 millón, después damos 2 millones y así sucesivamente, hasta que el emprendedor entienda de que, digamos, es mucho más razonable trabajar con nosotros que estar trabajando con los usureros, ¿verdad? Claro. Y nos adaptamos también nosotros al mecanismo de las cuotas. En nuestro caso estamos dando créditos semanales, quincenales, también mensuales en algunos casos, pero principalmente semanales y quincenales, ¿verdad? Entonces, Además, al trabajar una persona con una empresa formal genera también un historial de crédito, ¿verdad? así Un mismo. historial de crédito que luego ustedes lo reportan, por ejemplo, a VIXA y VIXA genera un scoring y ese scoring le permite a otro actor del mercado financiero en
analizar y estudiar a ese cliente que se inició con ustedes, ¿verdad? Y al haber un mejor comportamiento de pago, al haber un historial crediticio, se le van facilitando y abriendo más puertas al consumidor de crédito. Así mismo, por eso hablábamos de la bancarización justamente, ¿verdad? Porque cuando un emprendedor ya sacó créditos de nosotros, pagó bien, tiene digamos, una calificación buena, entonces ya es apetecible por el siguiente peldaño que podrían eventualmente ser las financieras, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pero también eso ya votaría el cliente y bueno, la financiera que le pueda contactar, ¿verdad? Pero normalmente siguen quedándose con nosotros, ¿verdad? Porque en realidad atendemos sus necesidades desde el inicio, digamos, ¿verdad? Claro. Pero para el que quiera incursionar en ese, ya una persona graduada, digamos, del crédito. Orlando, vos formás parte de Crecer, tu empresa forma parte de Crecer. Te quiero hacer una pregunta y yo un corte y me la responde a la vuelta. Sí. Dentro de Crecer existen empresas grandes, muy grandes, medianas, empresas chicas. Existe ahí una multiplicidad en cuanto a tamaño. Quiero conocer desde el punto de vista de las empresas similares a la tuya, a tu criterio, ¿qué impacto negativo tendría una eventual regulación del Banco Central muy estricta al sector? ¿Verdad? Hasta hoy en día se está trabajando, no sabemos cómo va a concluir este proceso. Hay muchas esperanzas, me decía el presidente Crecer, que se atiendan todas las necesidades y todos las especificaciones expresadas por el sector. Pero quiero ponerme en un escenario no tan positivo y quiero conocer por tu opinión cómo ves que afectaría al sector una regulación muy estricta en los próximos meses. Me responde a la vuelta de la pausa. Ok, cómo no. Volvemos breve con nuestro invitado. Llegamos a nuestro último bloque en el programa. Seguimos con Orlando Gilardoni. Orlando, te decía, hacía una pregunta. ¿Cómo crees que puede incidir una regulación muy estricta por parte del Banco Central? Ya. Excelente pregunta, Estefan. Realmente sería muy perjudicial. Muchas casas de crédito probablemente buscan otras alternativas de inversión o de trabajar, digamos. Y además de los funcionarios que trabajan en esas casas de crédito que se quedarían sin trabajo, al margen de eso el impacto tremendamente negativo que va a generar de que esas personas, esos emprendedores ya no van a tener fuentes de financiamiento alternativas y van a volver seguramente a aquellas personas que le están esquilmando, digamos, en cuanto a tasa de interés, ¿verdad? Entonces realmente sería un retroceso, ¿verdad? Sería un retroceso realmente, ¿verdad? Principalmente un retroceso en lo que sea bancarización, inclusión financiera. Tal cual, así mismo. Porque obviamente una regulación muy estricta implicaría que ustedes tengan que endurecerse en su política de créditos. Tal cual. Y eso implicaría menos crédito para tus clientes y ahí se desencadena un sinfín de situaciones que a la larga no solo le perjudican al empresario, sino también a la sociedad en sí, ¿verdad? Ya, así mismo es. Y hay que tener en cuenta que lo primero que yo pediría, digamos, al ente regulador es que entienda, y estamos trabajando en eso, ¿verdad? A través de Crecer de la Cámara, es que entienda de que las casas de créditos son entidades diferentes a las entidades financieras y bancarias. Si bien se puede asimilar en el sentido de prestar plata, pero no. Por un lado, digamos, está arriesgando el capital de sus asociados, ¿verdad? De los socios de las casas de crédito. Ahí ya hay una diferencia importante, ¿verdad? Y por otro lado, el tema de los costos. O sea, no es lo mismo el costo que tiene una casa de crédito que da un microempresario que requiere, digamos, tecnologías diferentes de análisis, ¿verdad? Que no nos basamos solamente en la documentación, digamos, requiere oficiales de crédito, vendedores con más olfato, con más experiencia, que eso tiene su costo, ¿verdad? Y además, obviamente, al estar trabajando con un sector informal, ¿verdad? Obviamente el riesgo es mayor y el riesgo está asociado al costo. Entonces, definitivamente, estamos trabajando para que el órgano contralor, digamos, entienda esa diferencia y bueno, y que los
los mecanismos de regulación o las resoluciones para regulación sean, digamos, adaptadas al tipo de empresa que somos, ¿verdad? Sí, lo importante es que me decía el presidente Crecer que hay un acercamiento importante de parte de la Superintendencia de Bancos que no se había dado en anterioridad. Hoy en día el hecho de estar trabajando en conjunto, yo creo que esa sinergia puede ser positiva para generar reglamentaciones acordes al sector. Ellos están entendiendo, también están aprendiendo porque no tienen la experiencia regulando este sector. Sí. Y decía, vos estás también en ese comité técnico, Orlando, que está trabajando de Crecer con el Banco Central y la Super de Bancos. ¿Cuál es la percepción que tenés en ese sentido? Sí, realmente estamos trabajando en conjunto. Eso es un avance demasiado importante porque el organismo regulador en cualquier parte del mundo debería de entender bien, digamos, el sector que va a regular y el impacto que podría generar esa regulación, ¿verdad? Pero quiero valorar, digamos, la actitud, digamos, la predisposición del superintendente Hernán Colmán y su equipo técnico, ¿verdad? Estamos avanzando. Si me preguntas a mí, en forma particular, me hubiese gustado que ese diálogo empiece un poco antes, digamos, ¿verdad? Porque ya hay algunas resoluciones que salieron. De todas maneras, estamos en tiempo oportuno porque hay una resolución que lo estamos trabajando, ¿verdad? Que justamente tiene que ver con un poco el tema de comprender que los costos de una casa de crédito son diferentes a la de un banco o una financiera, ¿verdad? Un tema no menor con relación al tema de costo, Estefan, es que existe una ley, ¿verdad? Donde la tasa de interés se genera a través del promedio de las tasas de interés que reportan los bancos y las financieras. O sea, nosotros no aportamos en esa, pero sin embargo estamos nosotros regidos por esa ley. Entonces, estamos constreñidos por el tema de lo que es tasa de interés, ¿verdad? Y en el caso de la construcción de ese promedio, obviamente las entidades financieras bancarias tienen dinero, digamos, no digo gratis en algunos casos, en algunos sí, pero normalmente el costo es mucho menor. Ergo pueden cobrar menos tasas de interés, ¿verdad? Y entonces ahí hay una asimetría muy grande, ¿verdad? Entonces, que yo creo que debería ser el siguiente paso para que nosotros, las casas de crédito, también puedan aportar a a la construcción de ese promedio, ¿verdad? Entonces, por un lado estamos constreñidos con el tema de la tasa de interés, por otro lado tenemos costos mucho mayores que tienen estas entidades. Y entonces, pero sí, valoro mucho la apertura, digamos, El tema del reconocimiento de los costos es, digamos, el punto para mí más tangencial en este proceso. Entiendo que hay una prórroga en relación a la resolución 30 y esta resolución toca como eje referencial el tema de costos, ¿verdad? Y ahí para mí está lo más importante y yo creo que ¿te parece suficiente la prórroga que se otorgó de la entrada en vigencia? O vamos a estar muy ajustados también. Me olvidé de preguntarle al presidente en los bloques anteriores. Entra en vigencia en abril del año que viene, pleno mes electoral. Sí, o sea, así mismo. Año político, Sí, hay que ver, sí. Bueno, las tormentas que nos están acostumbrando en nuestra política. Vamos a ver cómo llegamos a ese momento. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema también, ¿verdad? Sí, me parece muy ajustado el tiempo, ¿verdad? Más aún por lo que vos acabas de mencionar, ¿verdad? No obstante, trataremos de llegar, ¿verdad? Por nuestra parte existe plena predisposición para avanzar. Tenemos todos los argumentos técnicos como para trabajar sobre ese tema, ¿verdad? Así que yo creo que deberíamos de llegar, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente existe ese tema en abril, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanto. Deberíamos trabajar antes, digamos. Claro, hay que ver. Además de que está diciembre, que es un mes, digamos, prácticamente... Cierre de año para las empresas. Exacto. Enero generalmente los primeros 15 días, la mayoría de vacaciones. Entonces, tal cual. Son factores externos que hay que tenerlo en cuenta. Hay otro temita también, Estefan, si me permitís. Sí. Como vos mencionaste al inicio, entre las casas de crédito hay de diferentes volúmenes, ¿verdad? Sí. Y hoy las regulaciones que salieron es de cumplimiento para todas ellas, ¿verdad? Entonces eso también es un tema que lo conversamos con Superintendencia, ellos están trabajando sobre eso. Deberían de salir regulaciones, digamos, de acuerdo al tamaño de cada empresa, ¿verdad? Porque, o si no, ocurriría lo que hablábamos al principio, o sea, muchas probablemente van a tener que cerrar, ¿verdad? Porque muchas de las regulaciones, o casi todas, representan costos para
nuevos costos para esas casas de crédito. Claro, esa situación, ese proceso se dio en el proceso de regulación del Uruguay. Yo creo que hay unos ojos ahí puestos de parte del Banco Central del Paraguay en ese proceso, y creo que podría entenderse de esa forma. Para mí es importantísimo eso, ¿verdad? Porque no puede aplicar eventualmente una misma resolución para una empresa, por dar un ejemplo, que tenga 1000 colaboradores y otra que tenga un plantel de 4 o 5 colaboradores, ¿verdad? Entonces, Tal cual. son cuestiones que deberán atenderse. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Muy importante la entrevista, y vamos a volver a cursarte otras para futuros programas. Cuando quiera, Estefan, un placer. Gracias, Orlando. Esta fue la entrevista con Orlando Gilardoni, referente del sector de Crecer, un programa más de créditos y consumo. Los esperamos nuevamente el próximo jueves 21 horas por este canal. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Credi Ágil. Credi Solución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.